bienvenida al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. En este llamado, Lenin Moreno señala que, entre otras cosas, se ha llegado a un punto coyuntural en el país tras haberse reordenado la economía. En realidad, se lo ha hecho economista Rivera. Buenos días, Gustavo. Mire, me parece que estamos en camino de eso. O sea, básicamente la búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que quiere poner como objetivo principalísimo es las finanzas públicas en orden, y para ello se ha establecido una hoja de ruta que incluye algunos elementos que ciertamente van a generar una serie de vicisitudes políticas y sociales, pero que desde el punto de vista técnico le toca hacer al Ecuador. Yo creo que las reformas que se están discutiendo hoy en el país deben hacerse sí o sí, independiente que se haya firmado o no un acuerdo con el fondo, porque pone en riesgo la mismísima dolarización si no hacemos ciertos ajustes casa adentro. ¿Hasta cuándo este reordenamiento va a obligar a que Ecuador siga endeudándose al ritmo de aproximadamente $1.000 millones mensuales? Básicamente el tema del endeudamiento es porque nosotros acudimos al fondo porque estábamos sumidos en una profunda crisis financiera heredada de la irresponsabilidad del gobierno anterior. Nunca hay que olvidarse de eso. Ningún acreedor privado nos prestaba ya en buenas condiciones. Recuerde usted que el 31 de diciembre del 2018 el riesgo país cerró por encima de los 830 puntos base y con una escalada alcista. Un par de meses anterior se hizo una emisión de bonos en donde la tasa a la que pudo acceder el país a créditos internacionales superaba el 10.75%. Entonces, si no teníamos un acreedor privado que nos prestaba facilidades para el crédito y estábamos enfrascados en una profunda crisis financiera, encontramos en el Fondo Monetario Internacional una especie de salvavidas, ¿no? Me parece a mí que la clase política y muchos analistas económicos encuentran muy rentable en criticar al Fondo Monetario Internacional. Eso gana popularidad, gana adeptos. Sin embargo, eso me parece que es terriblemente peligroso porque puede calentar las calles y de alguna manera puede dar al traste con el programa de ajuste y reforma que debemos tener. Siempre se critica al fondo y los programas de austeridad fiscal, pero me parece que allí hay una confusión técnica entre correlación y causalidad. Ciertamente la evidencia empírica mundial muestra que siempre existe una recesión económica cuando se implementa un programa de ajuste, pero eso es correlación, no es que lo uno causa lo otro. La causalidad viene de la década anterior, de todos los excesos del pasado, de que nos festinamos recursos, nos dejamos endeudados a límites superiores, duplicamos el porcentaje del gasto público como porcentaje del producto, y todo eso hoy estamos nosotros queriendo aterrizar y generar un aterrizaje lo más suave posible. Yo más o menos considero que el gobierno anterior nos vendió la idea de que íbamos al primer mundo en un vuelo en primera clase. Claro, se llegó a hablar, recuerde usted, esas conferencias pagadas, por supuesto, y con mucho dinero público de el milagro ecuatoriano. Exactamente, ¿no? Nos presentaron como el gran tigre latinoamericano y realmente no pasábamos de un gatito desvalido. Entonces, hoy que nos damos cuenta que no hemos tenido combustible para llegar al primer mundo, hoy que nos damos cuenta que la despensa está vacía, no, nos toca ir buscando un aterrizaje suave. Y creo que las reformas desde el punto de vista técnico-económico ciertamente no son muy discutibles. Yo creo que las papas calientes que tiene el gobierno abordan dos temas, el tema fiscal y el tema laboral. Porque las reformas que se observan dentro de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario, por ejemplo, promueven acuerdos comerciales, que creo que nadie lo va a discutir, promueve reformas de la institucionalidad del Banco Central, que tampoco me parece que va a presentar mayores detractores, ¿no? Se habla de promoción del mercado de capitales, indicadores macroprudenciales y otras regulaciones para promover la estabilidad del sistema financiero. Pero en el camino para lograr estos objetivos que sin duda suenan bien, hay temas que claramente generan polémica. Uno de ellos, quizá el más delicado para la provincia de La Suay, es el tema minero, que tiene que ver con el tema económico. Se apuesta, por decirlo de alguna manera, a la minería con gigantescas cifras. Se habla de $600 mil millones del potencial minero en Ecuador, y esto define políticas que no entran dentro del diálogo nacional. Correcto. Que el presidente pide
pide a un ministerio que las defina y que las aplique. Están, por otro lado, en el marco de las reformas laborales. Cierto es que Ecuador a veces vive una ficción en muchos ámbitos, pero los trabajadores no quieren una reducción en sus salarios, los trabajadores tampoco quieren mayor desocupación, que ya en los índices se ve, estas primeras medidas han disminuido el trabajo formal en el Ecuador. Estos son, para dar dos ejemplos nada más, estos fantasmas, estos demonios que acompañan a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Mire, sí, precisamente usted ha puesto una papa caliente, que es el tema laboral, que ya nos vamos a referir y generar alguna modesta opinión sobre el tema. También está el tema de la minería, que también podemos conversar un poco, vislumbrar alguna suerte de hoja de ruta por donde se debería discutir, porque no tengo los elementos finales para sacar una conclusión, no soy experto en el tema, y el tema fiscal, que siempre va a estar allí, porque efectivamente uno observa dentro de la carta de intención reducción de masa salarial, reducción del gasto público. Exacto. Se habla, por ejemplo, de revisión de los subsidios a los combustibles y de las tarifas de servicios. En nivel de vida de los ecuatorianos, que nos estamos comiendo, por decirlo de una manera muy coloquial, lo que no tenemos. Exactamente. Mire, vamos quizás por partes. Mire, en el tema laboral que usted le menciona, yo creo que la discusión no se la debería tener con los grupos de presión y con los sindicalistas. Creo que se la debería tener con los 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, de acuerdo a las estadísticas del INEC de marzo del 2019. Tendría que discutirse con los jóvenes y las mujeres que tienen una bajísima probabilidad de conseguir un empleo. Debería discutirse con cerca de 200.000 ecuatorianos que entre marzo del 2018 y marzo del 2019 perdieron un empleo adecuado. La demanda de trabajo depende de dos variables: de la actividad económica y del precio del trabajo. La actividad económica en un ambiente recesivo evidentemente no nos ayuda. Entonces, ¿cuál es la otra variable para afectar la demanda de trabajo y que se incremente la probabilidad de conseguir un empleo adecuado? Es definitivamente el precio del trabajo. Y cuando nosotros revisamos el precio del trabajo, el mercado laboral ecuatoriano es costoso, es demasiado rígido. Sí, vimos algunas cifras de que los ecuatorianos estamos sobrepagados. Básicamente el sueldo promedio de los ecuatorianos está por encima del promedio de América Latina. Esto es preocupante, pero es alarmante en el sector público. Se dice que el sector público tiene un salario 1.5, 1.8 veces más que el salario del sector privado. Esto es inaudito, esto sucede en muy pocas partes en el mundo. Claro, por ejemplo, se menciona tanto de las salidas de los procesos de crisis a Portugal. Portugal tomó decisiones draconianas, redujo el sueldo de los funcionarios del sector público entre 20 y 25%, en una suerte de devaluación interna para contrarrestar el hecho de que no se puede devaluar el euro. Y hoy Portugal se presenta ante el mundo entero como una suerte de modelo a seguir de crecimiento económico. Pero hay que recordar que una de las principales medidas de ellos fue reducir el gasto público y reducir el sueldo y salario del sector público entre 20 y 25%, que no es poca cosa. Hay todo un tema de problema político allí, pero evidentemente está dentro de las salidas. Mira, pero Portugal se ha recuperado. Sí, evidentemente. Es uno de los modelos a seguir, pero siempre se menciona como que Portugal nunca se ajustó. Sin embargo, cuando uno revisa las cifras entre el 2015 y el 2018, Portugal redujo el gasto público como porcentaje del producto en más de 4 puntos porcentuales. Es decir, hizo un sobreajuste de entrada y luego ha ido retirando gradualmente esos mecanismos de ajuste en la medida que se va reactivando la economía. En estos referentes internacionales que tenemos, bien vale hablar sobre dos muy brevemente, economista Rivera: el caso de Grecia, el caso de Argentina. Básicamente Grecia y Argentina comparten una realidad común. Tenemos el tema de un exceso de gasto público, un exceso de endeudamiento público y un cierre de las líneas de crédito, ¿no? Grecia no tomó las decisiones rápidamente. Argentina comparte esa situación, optó por el gradualismo y hoy el mercado financiero internacional está pagando o le está ajustando a través de la tasa de riesgo país y le está devorando básicamente los niveles de endeudamiento. Yo creo que la principal lección que tenemos entre Portugal, Grecia y Argentina es que no hay que tenerle miedo a los ajustes. Y de allí se sacan estas lecciones de qué se puede y se debe hacer y qué no se debería hacer. Claro, yo siempre sostengo que desde el punto de vista técnico, económico, puro,
no hay mucho que discutir. Yo creo que los economistas que más o menos tienen una buena formación saben exactamente lo que hay que hacer. El tema es la viabilidad política de implementar las reformas. Por ejemplo, en el tema laboral, no se discute, por ejemplo, los ajustes de sueldos y salarios. Mientras el salario básico unificado se incrementa más o menos en torno al 2%, la inflación le tenemos apenas del 0.3% en el 2018. ¿Qué significa eso? Que estamos encareciendo el costo de mano de obra. Probablemente hay una gran confusión entre salario digno e ingreso digno. La propia encíclica reconoce que a las familias se les debe propender a un ingreso digno, que incluye una buena salud y una buena educación. El salario es un precio. Mire, aquí yo voy a decir algo que puede sonar no muy popular, pero desde el punto de vista técnico creo que hay que hacerlo. ¿Cuál es el mercado laboral más eficiente del mundo? Es el mercado laboral americano, que tiene bajísimas tasas de desempleo y poquísimo tiempo de desempleo. ¿Por qué? Porque el salario es totalmente flexible. El salario de los gringos es función del ciclo económico. Cuando el ciclo económico está bajo, simplemente se baja el sueldo. Obviamente, pensar acá en una reducción del salario probablemente generaría un conflicto político y social demasiado oneroso. Entonces, probablemente nos toque tomar medidas paralelas y me parece que dentro de las propuestas con este nuevo programa de ajuste va con el tiempo de prueba, con los costos, indemnización por los costos de despido, la flexibilización para hacer contratos por horas que generalmente a veces tienen costos con el tema de la seguridad social. Es decir, lo que uno debería propender es a reducir el costo laboral básicamente como una medida sustitutiva de devaluación interna que no le podemos hacer al adoptado. Pero en esto, y usted lo ha puesto ya desde su primera intervención muy claro, eso se refiere al empleo formal, al 37%, a 3,7 personas de cada 10 que tienen empleo formal, y el resto del Ecuador es 60 y algo más por ciento que se debate en el empleo informal, que nos recuerda ese gran libro de Osvaldo Hurtado del año 69, Ecuador, Mundos Superpuestos. Claro, o sea, es que precisamente lo que digo yo, por ejemplo, si usted le sienta en esta gran mesa de diálogo con los grupos de presión, con los sindicatos, a mí me parece que el gobierno no va a conseguir nada. Yo creo que el tema laboral debe discutirse precisamente con esos 6 o 7 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, porque ellos creo que segurísimo están dispuestos a asumir un nuevo código laboral con el objetivo de tener una mayor probabilidad de conseguir Pero ellos empleo. No tienen portavoces. Claro, ese es el gran problema. A mí me parece... Deberían ser los legisladores, deberían ser los representantes públicos, la gente a quienes se les da el voto popular, pero en realidad es un gigantesco sector del país, además que debería ser el sector productivo del país que no tiene una voz. Sí, mire, a mí me parece que yo creo que más que una mesa de diálogo nacional, yo creo que el país requiere una junta médica, ¿no? Y en esa junta médica, obviamente, que estén expertos, que estén discutiendo los modelos econométricos, modelos de estimación, para tener las cifras más o menos claras en los ámbitos laboral, de minería, fiscal, ¿no? Y sobre eso generar acuerdos que luego se difunda a la ciudadanía. Porque, ¿cuál es el problema? A mí me parece que si yo tuviera un paciente enfermo en alguna clínica, y los médicos me invitan a mí a ser parte de la junta médica, ¿yo qué diablo sé de los temas que corresponde hacer en un quirófano? Yo creo que cuando se elige a un presidente de la República o se elige a un ministro de Finanzas, ellos deben tomar las decisiones, ellos deben tener los estudios y tomar las decisiones, que luego tengan que vender esas ideas, perfecto, y eso es parte de la viabilidad política, ¿no? Pero yo el acuerdo, yo no soy muy creyente de estas mesas de diálogos, porque es muy difícil sentar a sirios ya y hemos troyanos. visto la experiencia, además, que no deja mucho de concreto. Claro, finalmente terminamos en el punto medio y en el punto medio no avanzamos a ningún lado. Al aspecto coyuntural muy importante para el Azuay y para el país, la ausencia o el hecho de segregar de este diálogo nacional a la política minera. Mire, es un tema delicadísimo porque compromete las fuentes hídricas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando uno revisa el tema minero en Chile, ¿no?, que es su principal fuente de recursos, todas las mineras chilenas están ubicadas en el desierto y no comprometen para nada las fuentes hídricas. Para mala suerte del Ecuador, entre comillas,
Bueno, se dice Ecuador que es bendecido justamente por sus fuentes hídricas, por sus humedales. Entonces, para la mala suerte del Ecuador, entre comillas, coincide las fuentes mineras con las fuentes hídricas, ¿no? Y los expertos ambientalistas consideran que hay una suerte de riesgos demasiado grandes, demasiado elevados para generar ese tipo de recursos mineros, so pena de afectar, allí sí creo, la salud de los, en este caso de los cuencanos. A mí me parece que sobre el tema minero, repito, no soy experto, pero sí me parece que debería ser abordado como una especie de proyecto, ¿no? Donde se valore financieramente los recursos que se pueden extraer de esa actividad, económicamente, que no es lo mismo que financiero, porque se valora de otra forma el empleo, los costos, los ingresos, pero también incluir el tema social y ambiental, ¿no? Los pasivos ambientales. Exactamente. Que no se los tome en cuenta. Entonces, si los números eventualmente dan un rendimiento positivo, bueno, tratemos de consultar a la ciudadanía, pero ya con números, contrarrestando todos los ingresos versus todos los egresos y sobre todo ponderando los riesgos ambientales que usted bien acota, ¿no? Si no da una valoración positiva, pues bueno, creo que ya en base a números, en base a cifras concretas, podremos tener una mucha mejor opinión que solamente percepciones subjetivas sobre el tema. Yo creo que hay que transparentar con números, y la evaluación de proyectos, repito, que pueda abordar componentes financieros, económicos, sociales y ambientales, le podría ayudar mucho a los ecuatorianos para no caer en una discusión banal en la que probablemente no lleguemos a ningún lado. Usted ha dicho tener poca fe en estos diálogos nacionales, en estas mesas de discusión, pero el diálogo siempre es algo positivo. Por lo menos generará conciencia, si no decisiones para cambiar la política que aplique el gobierno en uno u otro ámbito. Participará la Universidad de Cuenca, participará la Facultad de Economía, que viene secuencialmente desarrollando importantes foros de análisis. Con total seguridad, si le invitan a la universidad y concretamente a la Facultad de Economía, nosotros tenemos un equipo de profesionales de primerísimo nivel en distintos ámbitos y competencias, y segurísimo que estaremos ahí. Y un poco aclarando el tema de la mesa de diálogo, yo creo que el gobierno no debería levantar información. Me parece que la mesa de diálogo es que el gobierno nos venga a presentar la información y su programa, pero muy concreto, muy específico. ¿Cuáles son las propuestas concretas en la competencia laboral? Para el diálogo de una manera coherente, claro. Es lógico. Y con ejemplos, es decir, ¿sabe qué? La persona que hoy gana $1,000 tiene esta realidad. La persona que hoy está desempleado, que hoy está subempleado, tiene esta probabilidad de conseguir empleo bajo las actuales condiciones. Si flexibilizamos el mercado laboral, que no es lo mismo que precarizar, el incremento de la probabilidad de conseguir un empleo va a ser este. Entonces, con base a números que el gobierno nos presente, va a fluir mucho más rápido el acuerdo nacional. Pero si pretendemos que de todos los segmentos salgan ideas, yo no entiendo para qué están allí, ¿no? Me parece que el gobierno debe tener una propuesta concreta que debe venirnos a vender a la sociedad civil, a los gremios, a las universidades, a las cámaras, y creo que mucha gente entendemos bien de qué se tratan los programas macroeconómicos. Es decir, tendría que hacerse este ejercicio que usted dice de ir del detalle hacia lo macro. Después reflejar esto, qué va a pasar con la macroeconomía si se aplican estas políticas. Tienen que estar cifras concretas de los indicadores esperados de empleo, de subempleo. Con eso sentémonos, ¿no? E invitemos, como repito, en el mercado laboral, pensemos en que 6 o 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un buen empleo desde el punto de vista de ingresos, de seguridad social, porque si solo conversamos con los grupos de presión, no creo que llevemos a ningún lado. A mí me parece... Otro tema de papa caliente es el tema fiscal, ¿no? Que incluye la revisión de subsidios, de tarifas a los servicios públicos. Yo considero que el país es adicto al gasto público, el país es adicto a los subsidios, y en eso llevamos más de 30, 40 años. Entonces, quitar esa adicción realmente es fuerte.
pero hay que explicarle al país que este tipo de medidas no son fiscalistas, porque yo considero que el gobierno nacional no tiene cara para decirle que las familias de ecuatorianos paguemos los desajustes fiscales y paguemos los 70 mil millones de dólares de corrupción. El Banco Interamericano de Desarrollo sacó una cifra, un estudio al respecto, y habla de 70 mil millones de dólares de corrupción. Si nosotros eso dividimos para 10 años, implicaría que durante 10 años tendríamos para cubrir déficit fiscales de 7 mil millones de dólares. No tendríamos que hacer un ajuste. Para culminar, economista Rivera, y hablando justamente de esta carga que ponen sobre los hombros, sobre la espalda de los ecuatorianos, bien vale un comentario sobre esto que es escándalo nacional desde este fin de semana, el tema del arroz verde. Bueno, yo creo que es una mancha más al tigre, ¿no? Creo que las personas que hemos estado cerca o hacemos un seguimiento de las finanzas públicas, estamos cerca de los colegios profesionales, sabíamos que la corrupción durante el correísmo era una cosa espantosa. No es nuevo, la diferencia es que esto es bastante concreto. Claro, o sea, yo creo que obviamente la corrupción no deja facturas, pero sin lugar a duda, cuando uno suma toda la corrupción, la ineptitud, la irresponsabilidad fiscal, uno sabe que el gobierno del correísmo, que perdió el boom petrolero más grande de los últimos años con este tipo de barbaridades y horrores, debe pasar a la historia como el gobierno más nefasto de la historia. La farra correísta que estamos pagando y seguiremos pagando por muchos años los ecuatorianos. Claro, me parece que nosotros estamos en un chuchaqui negro, después de haber tomado un muy mal trago y no tenemos ni cerveza ni un buen ceviche para curar el chuchaqui, porque no tenemos política monetaria, no tenemos política fiscal porque no tenemos recursos frescos. Entonces nos toca hacer ajustes y lamentablemente hay que recordar que no hay ajuste fiscal y económico sin un poco de dolor. Lo que hay que es tratar de vender es que después de ese ajuste haya un horizonte mejor, que un poco que alimente las expectativas de los agentes. Yo creo que el país es rico en recursos naturales, ¿no? Hay 30 mil millones de dólares de ecuatorianos que tienen el dinero afuera. Si uno ajusta, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, propende estímulos tributarios a la inversión, eventualmente podemos traer parte de esos 30 mil millones de dólares e ir facilitando el ajuste. Lo que quiere decir es que no está en un estado de postración Ecuador, que hay caminos a seguir y que las cosas siempre hay caminos a seguir. Lo que falta, yo digo, no hay discusiones técnicas. Yo creo que las vicisitudes del Ecuador son desde el punto de vista político. Ahí hay que afectar y enfrentar las cosas y tomarle al toro al porco. Gracias por su presencia. Han escuchado al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca.